¿Conoces ese momento en el que tu mundo entero se derrumba mientras haces algo tan rutinario como la colada? Pues, imagínalo, ahí estaba yo, Susan Parker, cumpliendo el papel de esposa perfecta un miércoles por la tarde. Separaba la ropa sucia de mi marido como la diosa doméstica devota que creía ser, cuando encontré un recibo arrugado que hizo colapsar mi matrimonio más rápido que un castillo de naipes en medio de un tornado. Giovanni's Italian Bistro, $347,89, martes, 7,30 p.m. Y aquí está la ironía hermosa. Descubrí la infidelidad de mi marido mientras literalmente limpiaba sus desastres. El recibo estaba metido en sus pantalones khaki, como evidencia desechada, una descripción perfecta de lo que Brad, aparentemente, había hecho con nuestros 8 años de matrimonio. $347 por una cena en ese tipo de restaurante donde pronuncian bruschetta correctamente y te cobran la compra de toda una semana por el privilegio. El mismo lugar donde Brad, una vez, me dijo que los precios eran absurdos y que debíamos quedarnos en sitios que no exigieran pedir un préstamo, pero, al parecer, la responsabilidad financiera desaparece cuando intentas impresionar a Jennifer Jane Moore, la contadora de su oficina. Déjame presentarme como corresponde. Soy Susan Parker, tengo 34 años, coordinadora de marketing de día y, al parecer, detective aficionada por brutal necesidad. Soy de esas mujeres que organizan el armario por colores, recuerdan todos los cumpleaños y aún recortan cupones porque, como decía mi difunta abuela, cada dólar ahorrado es un dólar ganado. Tengo el cabello castaño que me gusta pensar luce como besado por el sol, aunque probablemente necesita ayuda profesional. Mido 1,67 m con mis zapatillas favoritas, las mismas que uso para hacer recados, mientras mi marido, aparentemente, disfruta cenas de lujo con su compañera de trabajo, usando nuestro dinero. Brad Parker. Sí, somos esa pareja con el mismo apellido porque tomé cada decisión predecible posible. Él es gerente de ventas de autos, con la seguridad de alguien que alcanzó su cima en la secundaria y nunca recibió el aviso de graduación. Tiene una entrada cada vez más visible que disimula con productos capilares cada vez más caros, polos que luchan a diario contra su creciente barriga, y la firme creencia de que sus opiniones sobre fútbol americano podrían revolucionar la NFL. Nos conocimos hace 7 años, en la barbacoa de un amigo en común. Yo, ingenua, pensaba que disponible y compatible eran la misma cosa. Él sabía la diferencia entre brisket y costillas, se reía de mis chistes sin revisar el móvil, y no desapareció después de la primera cita. El listón estaba tan bajo que hacía falta excavación arqueológica para encontrarlo. Nuestra boda fue Pinterest perfecta, en la forma más agresivamente mediocre posible. Decoración beige, lugar predecible, menú de pollo o pescado, y un DJ cuya idea de diversidad musical era tocar Celebration y We Are Family. Pasamos la luna de miel en Cancún. Brad con intoxicación alimentaria durante 3 días, y yo leyendo novelas románticas junto a la piscina, preguntándome si era un comentario divino sobre nuestro futuro. Spoiler: el universo tiene un gran talento para el foreshadowing. Durante 8 años, fui el estándar de oro de las esposas comprensivas, reí sus chistes reciclados. Fingí entender su obsesión con el fantasy football y jamás me quejé cuando dejaba los platos sucios en el fregadero, como si estuviera investigando ecosistemas bacterianos. Organicé reuniones familiares, recordaba los nombres de sus compañeros de trabajo mejor que su propia asistente, y básicamente me convertí en una porrista de una sola persona para sus logros mediocres. Mientras tanto, yo desaparecía lentamente en el papel tapiz beige de la vida suburbana. Mis sueños se encogieron, mi mundo se achicó, y mi identidad pasó de ser Susan Parker, profesional de marketing con opiniones, a la esposa de Brad, la organizada, la que maneja todo lo doméstico. Pero volvamos a ese recibo. Arrugado en su ropa del miércoles como una confesión escrita con tinta de restaurante, $347,89, la mitad de lo que aporto cada mes a nuestra cuenta de ahorros conjunta. Esa cuenta en la que, religiosamente, he estado depositando dinero para nuestra futura casa, mientras Brad, aparentemente, invertía en la cartera romántica de otra persona. Me quedé en la lavandería, con ese papel en la mano, como si fuera a arder de un momento a otro, intentando procesar lo que veía, porque Brad Parker, el hombre que una vez discutió con un empleado de Subway por si los pepinillos extra suponían un recargo,
Acababa de gastar en una cena más de lo que solemos destinar en un mes entero de entretenimiento. La fecha del recibo, martes, el mismo martes en que Brad llegó a casa a las 10:15 p.m., diciendo que había comido algo rápido tras quedarse tarde haciendo inventario, pero aquí está el detalle con Giovanni's. Allí no sirven nada rápido, y su ambiente no incluye luces fluorescentes ni cajas registradoras que pregunten si quieres agrandar el combo. Esa noche, Brad llegó oliendo a colonia cara, mezclada con el perfume de alguien más, y con un aliento que sugería maridaje de vinos, no comida rápida de autoservicio. De hecho, hasta lo felicité por su buen humor, pensando que el trabajo iba bien. Resulta que iba muy bien, sí, pero no en el sentido de vender coches de pie, rodeada de ropa sucia y pruebas devastadoras. Las piezas del rompecabezas que había ignorado durante meses encajaron con una claridad brutal, las misteriosas mejoras en su vestuario, la membresía del gimnasio que nunca usaba, pero a la que siempre debía pasar después del trabajo, el teléfono que había pasado de ser un simple dispositivo de comunicación a equipo de seguridad nacional, siempre boca abajo y al alcance de su mano, los cargos de tarjeta de crédito que fui demasiado confiada para investigar, el pago a una floristería que jamás se tradujo en flores para mí, los recibos de cafeterías en zonas de Austin que nunca había visitado, y ese repentino interés en cenas con clientes, que curiosamente coincidían siempre con mis clubes de lectura o compromisos familiares. Jennifer Moore la había visto exactamente una vez, en la fiesta de Navidad de la empresa de Brad. Me había halagado los pendientes y recomendado un podcast de crímenes reales que yo ni conocía. Ella era todo lo que yo no era, segura de sí misma sin esfuerzo, divertida de manera natural, y griega, al parecer. El tipo de mujer que inspira a los hombres casados a gastar la cuota de la hipoteca en aperitivos. Lo peor es que, en ese breve encuentro, me había caído bien. Hablamos de documentales de asesinos en serie mientras Brad socializaba con otros compañeros. Y yo me fui a casa pensando lo afortunado que era de trabajar con gente tan interesante. Lo que no sabía era que, en realidad, estaba creando lazos con mi futura reemplazante, compartiendo nuestro interés por personas que destruían vidas por satisfacción personal. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. En lugar de enfrentar a Brad de inmediato, como haría cualquier persona racional, en lugar de llorar, gritar o exigir explicaciones, hice algo totalmente inédito en Susan Parker, la complaciente profesional y presidenta vitalicia del club. Hablemos de esto con calma. Me puse estratégica, allí, en la lavandería, con la prueba de la traición de mi marido entre las manos, rodeada de su ropa sucia. Comprendí algo liberador. Tenía aproximadamente 22 horas antes de la próxima reunión de inventario de Brad. Mañana, jueves por la noche, 22 horas para planear algo que transformaría su cena romántica en una clase magistral sobre consecuencias, responsabilidad financiera y los peligros de subestimar a una mujer organizada con acceso a cuentas conjuntas. No solo iba a pillarlo en la infidelidad, iba a orquestar la velada más inolvidable de la vida de Brad Parker, con vergüenza pública, humillación financiera y repercusiones sociales que harían que su cena del martes pareciera un recuerdo agradable. Susan Parker, eterna felpudo y evitadora profesional de conflictos. Estaba a punto de convertirse en Susan Parker, directora de justicia kármica y productora ejecutiva del merecido escarmiento de su marido, y la función de mañana iba a ser absolutamente espectacular. Pero antes de detallar mi obra maestra de justicia conyugal, déjame pintar el cuadro completo de cómo me convertí en la señora completamente despistada Parker, porque créeme, las señales no eran sutiles. Yo simplemente tenía las habilidades de observación de alguien tan manipulado que empezó a pensar que el olor a humo significaba que alguien estaba haciendo ese mores. La transformación comenzó hace unos 6 meses, con lo que ahora llamo el gran renacimiento personal. Brad pasó de ser un hombre que consideraba el desodorante opcional los fines de semana, a alguien que poseía más productos de aseo que una maquilladora profesional. Empezó a usar colonia que costaba más que nuestras suscripciones de streaming, se puso a usar hilo dental por primera vez desde nuestras fotos de compromiso. De repente, desarrolló opiniones firmes sobre la calidad de las sábanas, sin quejarse ya de las etiquetas de precio. Cuando alabé su nuevo compromiso con la higiene, me dijo que quería proyectar más profesionalismo en el trabajo. Qué ambicioso, aunque, según parece, su definición de profesional significaba vérselo bastante bien como para impresionar a alguien que no estaba legalmente obligada a encontrarlo atractivo. La evolución de su vestuario debió haber encendido todas las alarmas que Johnny sabía que tenía. Brad pasó de comprar solo en rebajas,
a tener camisas que no estaban siempre arrugadas, descubrió el revolucionario concepto de pantalones que realmente le quedaban. Aprendió a coordinar cinturones con zapatos, y adquirió esa confianza casual que solo aparece cuando alguien aprecia tus esfuerzos. Yo incluso presumía de su metamorfosis ante mis amigas del club de lectura. Brad se está cuidando de maravilla últimamente, decía entre vino y pretensiones literarias, es como si hubiera redescubierto su autoestima. Lo que realmente había redescubierto era su capacidad para atraer mujeres que no habían pasado 8 años viéndolo dejar calcetines sucios por todas partes, mientras explicaba por qué los Dallas Cowboys llegarían, sin duda. A la final, la membresía del gimnasio fue otra señal roja que ignoré con un nivel olímpico de ceguera voluntaria. Brad, que antes se quedaba sin aire al subir una sola escalera con las bolsas del súper, de pronto desarrolló una pasión por la salud cardiovascular, desaparecía en horarios extraños para entrenar, se le olvidaba constantemente su bolso de gimnasio, y jamás mejoraba realmente su condición física, pero yo pensaba, que bien, está priorizando su bienestar, claramente. Solo era paranoia mía, fruto de ver demasiados documentales sobre cónyuges mentirosos. Mientras tanto, yo vivía mi mejor fantasía de ama de casa suburbana. Con la dedicación de alguien que audiciona para un blog de estilo de vida, preparaba comidas cada domingo, mantenía nuestro calendario social con eficiencia profesional. Incluso empecé un huerto de hierbas en la terraza porque cocinar con albahaca fresca me parecía sofisticado. En esencia, hacía cosplay de diosa doméstica, mientras mi marido se postulaba para el papel protagónico en Hombres casados portándose mal. Edición Texas. La evolución del comportamiento con el teléfono fue quizá mi fracaso más espectacular en reconocer patrones. El dispositivo de Brad pasó de quedar abandonado en la encimera, como correo olvidado, a convertirse en una extensión permanente que exigía vigilancia constante. De pronto, vivía boca abajo, siempre al alcance de su mano, acompañado de risitas nerviosas cada vez que las notificaciones interrumpían nuestras conversaciones. Cuando mencioné su repentina protección con el teléfono, me explicó que estaba practicando estar más presente en nuestra relación, que románticamente atento, salvo que presente significaba ocupar el mismo espacio físico mientras coordinaba mentalmente su calendario amoroso extracurricular. Las excusas creativas para cenar comenzaron hacia el tercer mes de lo que ahora reconozco como la operación reemplazar a Susan por alguien más interesante. Su vocabulario se amplió con frases como reunión inesperada con un cliente, sesión tardía de inventario, cena obligatoria de equipo, todo interpretado con la destreza actoral de un estudiante de secundaria que ha olvidado sus líneas. Llegaba cada vez más tarde a casa, decía que había comido algo rápido para sobrevivir, pero nunca olía a comida rápida. Al contrario, traía consigo el aroma de restaurantes caros, de perfumes desconocidos, y la expresión satisfecha de quien ha disfrutado un excelente vino y mejor compañía. Y yo, le cuestionaba esas inconsistencias obvias. Por supuesto que no, estaba demasiado ocupada agradeciendo su supuesta dedicación a avanzar en su carrera. Mientras tanto, lo único que avanzaba era su relación con Jennifer Moore, financiada con nuestra cuenta conjunta. Debí reconocer que todo era catastrófico cuando Brad empezó a hacer vigilancia sobre su propia esposa. ¿A qué hora termina tu club de lectura? ¿Sigues pensando visitar a tu hermana este sábado? ¿Cuál es tu horario habitual en el supermercado? Básicamente estaba realizando misiones de reconocimiento, mientras yo creía que mostraba renovado interés por mi vida social. Lo más patético, a veces cambiaba mis planes para adaptarme a lo que asumía era su deseo de pasar más tiempo conmigo, cancelaba compromisos, acortaba salidas, convencida de que él quería reconectar, cuando en realidad solo necesitaba saber cuándo la casa estaría libre para lo que hacen los hombres casados cuando planean aventuras. Los misteriosos cargos de tarjeta de crédito comenzaron hace 3 meses, y yo, como abogada defensora de mi propio matrimonio, los racionalicé todos. Cafetería en un barrio desconocido, quizás estaba explorando nuevas opciones de almuerzo, restaurante del que nunca había oído, probablemente una cena de trabajo, un cargo en una floristería que despertó mi ilusión de una sorpresa. Spoiler, esas flores no estaban destinadas a mi mesa de cocina. De hecho, le pregunté por algunos cargos con mi voz más dulce y menos amenazante. Oh, ese restaurante italiano parece elegante. Deberíamos probarlo juntos algún día. Su respuesta, tal vez, no es realmente tu tipo de lugar. Al parecer, mi tipo eran cadenas con menús infantiles.
mientras que las preferencias de Jen requerían reservas y vino sin tapón a rosca. La bella ironía de toda esta situación era que yo era la administradora financiera de la familia, balanceaba el libro de cuentas, manejaba nuestras metas de ahorro, configuraba alertas de movimientos y, en la práctica, fungía de contadora no remunerada, incluyendo, como resultó, llevar registros detallados del portafolio romántico de Brad. Cada notificación de tarjeta era básicamente un informe en tiempo real de la infidelidad de mi esposo, entregado directo a mi móvil gracias a mi propia eficiencia organizativa. Yo misma financiaba mi humillación mientras documentaba meticulosamente cada transacción. Si la traición fuera un modelo de negocio, habría sido empleada del mes por mi compromiso con la contabilidad precisa. Mientras tanto, Jennifer Moore vivía su mejor vida como beneficiaria principal de mis habilidades de gestión del dinero. Cada cena romántica que yo subsidiaba mientras cenaba platos congelados sola, cada noche lujosa que financiaba mientras recortaba cupones de supermercado, cada hotel que pagaba mientras organizaba el armario de la ropa blanca. Ella disfrutaba del estilo de vida que yo presupuestaba, pero nunca experimentaba. El miércoles por la noche, tras descubrir aquel recibo, pasé 4 horas analizando nuestros registros financieros con la dedicación de una contadora en plena temporada de impuestos. El patrón era hermoso en su previsibilidad. Cada martes y jueves, durante 8 semanas, aparecían cargos misteriosos en establecimientos de Austin que yo jamás había visitado, justo en las horas en que yo estaba en casa gestionando nuestras operaciones domésticas. Mientras Brad gestionaba su doble vida, el recibo de Giovannis por 347,89 pesos no era un incidente aislado, era el clímax de una sinfonía financiera de engaños. Había docenas de transacciones de apoyo, cafeterías de lujo, bares de vino, ese hotel boutique del centro que cobra más por noche que nuestra hipoteca mensual. Brad llevaba a cabo una campaña romántica integral con nuestros recursos compartidos, mientras yo optimizaba el presupuesto y buscaba estrategias de compras al por mayor. Pero aquí es donde Susan Parker, miembro vitalicia del Club Seguro, hay una explicación razonable. Decidió hacer algo sin precedentes. En lugar de confrontarlo de inmediato, en lugar de exigir explicaciones o pedir terapia de pareja, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Decidí ser creativa y mañana por la noche, cuando Brad creyera que iba a otra cena romántica financiada por la responsabilidad financiera de su esposa, descubriría que, a veces, la mejor educación viene de experimentar las consecuencias. En tiempo real, ese recibo arrugado no era solo evidencia de su traición, era un mapa hacia la noche más esclarecedora de la vida adulta de Brad Parker. El jueves por la mañana amaneció con la clase de claridad cristalina que solo se obtiene al ver tu vida en alta definición, en lugar de a través del filtro borroso de la ignorancia voluntaria. Me desperté con un plan tan perfectamente orquestado que podría haber sido diseñado por el Departamento de Justicia Poética del Universo. Lo magnífico de estar casada con alguien predeciblemente deshonesto es que sus patrones se vuelven tan fiables como un reloj atómico. Brad salió para trabajar a las 7:30 a.m., con su habitual beso en la frente y la promesa familiar: probablemente llegaré tarde esta noche. Gran sesión de inventario con el gerente regional. Sonreí dulcemente y le deseé un día productivo, mientras mentalmente programaba su próxima experiencia educativa. La fase 1 requería reconocimiento, disfrazado de preocupación bien intencionada. Alrededor de las 10:00 a.m., llamé a la oficina de Brad con mi voz alegre y preocupada por mi marido trabajador, para hablar con María, su asistente. Hola, María, soy Susan. Quería sorprender a Brad con su cena favorita esta noche, pero sé que mencionó que tal vez trabajaría hasta tarde. La reunión de inventario es definitivamente hoy. María, con su inocente corazón, me proporcionó más información de la que ella misma sospechaba. Oh, sí, señora Parker. El señor Brad bloqueó todo su calendario de 6 horas a 10 horas p.m. Para esta noche, solicitó específicamente no ser interrumpido durante su consulta con un cliente muy importante. Perfecto, una ventana de 4 horas de gestión de inventario que, sin duda, no ocurriría cerca de inventarios reales. Le agradecí a María con entusiasmo y pasé el resto de la mañana perfeccionando mi obra maestra. El primer paso crucial requería una actuación digna de reconocimiento profesional. Al mediodía, contacté a nuestra compañía de tarjetas de crédito con mi voz más angustiada. Hola, necesito reportar mi tarjeta como perdida o robada. La representante de servicio, llamada Jessica, sonaba como si preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar del planeta.
cuando usó su tarjeta por última vez, señora?, preguntó Jessica, con el entusiasmo de alguien recitando un guión por enésima vez. Honestamente no estoy segura, respondí, dejando que el pánico tintara mi voz en la medida justa. Fui de compras ayer y pensé que la tenía, pero ahora no la encuentro. Me preocupa que alguien la haya tomado, o que se me haya caído del bolso. Jessica me guió a través del protocolo estándar de prevención de fraude. Cancelaremos inmediatamente su tarjeta actual y enviaremos un reemplazo en 2 días hábiles. Cualquier cargo posterior será rechazado automáticamente y marcado como actividad potencialmente fraudulenta. Absolutamente perfecto. Le agradecí profusamente a Jessica y colgué con la satisfacción de quien acaba de armar una bomba de tiempo muy cara, lista para detonar en el momento exacto. Pero cancelar la tarjeta era solo el acto de apertura de la función del día siguiente. Verás, invertí 8 años siendo la esposa perfecta y comprensiva, la que memorizaba aniversarios y cumpleaños de compañeros, la que entendía la agenda de Brad mejor que su propia asistente. Hoy, todo ese conocimiento acumulado estaba a punto de convertirse en un arma estratégica. La siguiente conversación era una que había evitado por años, pero que ahora esperaba con auténtica emoción: llamar a Margaret Parker. Mi suegra, Margaret, representa lo que diplomáticamente describirías como una mujer tradicional, con convicciones inquebrantables sobre matrimonio, valores familiares y mantener apariencias respetables. También es el tipo de madre que crió a su hijo con expectativas claras sobre cómo deben comportarse los hombres casados. Margaret, soy Susan, anuncié al contestar, usando mi tono más serio de nuera. Necesito hablar sobre algo bastante importante relacionado con el comportamiento reciente de Brad. La conversación que siguió fue una clase magistral de guerra de información estratégica. No empecé con acusaciones, lideré con preocupación genuina. He notado cambios preocupantes en los patrones de Brad, y encontré algunos recibos que son extremadamente inquietantes. Tengo razones para creer que está teniendo una aventura. La respuesta de Margaret superó mis expectativas más altas. La mujer que había invertido 35 años criando a Brad para que fuera un caballero respetable, no estaba complacida al descubrir que su inversión como madre estaba dando resultados cuestionables. Ese chico, declaró con el tono de alguien personalmente ofendida por fallos morales, fue criado mucho mejor de lo que este comportamiento sugiere. Le proporcioné pruebas seleccionadas cuidadosamente para encender su indignación materna, sin revelar mi estrategia completa: cargos sospechosos en tarjetas de crédito, modificaciones misteriosas en su horario, obsesión repentina con la higiene personal. Margaret absorbió cada detalle como una fiscal construyendo un caso irrefutable. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Exactamente lo que quería escuchar: que enfrente las consecuencias adecuadas, dije sencillamente. Y necesito la certeza de que su familia no lo excusará para evitar asumir responsabilidad por sus elecciones. Descubrí que Margaret Parker tenía convicciones más fuertes sobre el honor familiar que sobre la lealtad familiar cuando ambos conceptos chocaban. Considerado, respondió. El jueves por la tarde conduje estratégicamente hasta el complejo de apartamentos de Jen. Sí. Conocía su dirección porque Brad la había mencionado durante una de sus quejas sobre el tráfico de Austin, y tengo excelente memoria para los detalles que luego resultan útiles para la justicia. No planeaba un enfrentamiento directo. Ese enfoque habría sido desordenado y potencialmente problemático legalmente. En cambio, tenía algo mucho más elegante en mente. Jen vivía en uno de esos complejos modernos para jóvenes profesionales, con tablones de anuncios comunitarios, grupos activos en redes sociales y vecinos que probablemente prosperaban con los dramas del vecindario. Invertí tiempo considerable en redactar el aviso comunitario anónimo perfecto. Atención, vecinos, por favor, tomen nota. Jennifer Moore, en el departamento 3B, está involucrada en una aventura con un hombre casado. Se le ha visto con él en varios establecimientos locales. La comunidad debería estar al tanto del tipo de persona que comparte nuestras instalaciones. Firmado, un vecino preocupado que valora la integridad comunitaria. Imprimí múltiples copias en diferentes lugares: FedEx, biblioteca pública y copistería, usando distintas tipografías y tipos de papel para crear varias versiones. Para la noche del jueves, el tablón de Jen se parecería a un anuncio comunitario sobre sus actividades extracurriculars. Mi preparación final incluyó llamar a un cerrajero, Carlos, de Reliable Austin Locksmith. Estaba disponible el jueves por la tarde y no hizo preguntas incómodas cuando expliqué que mi marido arreglado necesitaba que se le negara el acceso por motivos de seguridad personal.
Él simplemente asintió profesionalmente y programó la cita para las 3 p.m. del jueves, mucho antes de la consulta con su cliente, pero horas después de su salida al trabajo. El jueves por la tarde llegó con la anticipación reservada usualmente para finales de campeonato o para fantasías de venganza que finalmente se materializan. Brad salió del trabajo siguiendo su rutina habitual, completamente ajeno a que esa sería la última función de su doble vida. Yo pasé el día en calma, preparando cada detalle como una directora de teatro, asegurándome de que todo estuviera perfecto antes de la noche de estreno. Al mediodía, publiqué los avisos comunitarios en el complejo de Yen a las 3 p.m. Carlos cambió nuestras cerraduras con eficiencia profesional. A las 4 p.m. confirmé con Margaret que estaría disponible para una conversación importante con Bradley esa noche. Para las 5:30 p.m. estaba en casa, en mis pijamas más cómodos, posicionada en nuestro sofá con un excelente vino y mi teléfono, viendo cómo el reloj contaba los minutos hasta lo que sin duda sería la noche más educativa en la vida adulta de Brad Parker. A las 6:15 p.m., recibí el predecible mensaje de Brad: yendo a la reunión importante ahora, llegaremos tarde, no me esperes. A las 6:30 p.m., llamé por última vez al servicio de atención al cliente de la tarjeta de crédito. Hola, ayer reporté que mi tarjeta estaba perdida, y quería confirmar que ha sido cancelada, porque estoy notando algunos intentos de actividad sospechosa. El representante confirmó que cualquier intento de uso sería rechazado inmediatamente y marcado como potencial fraude. Absolutamente perfecto. A las 7 p.m., me acomodé con mi vino y mi teléfono, lista para el entretenimiento de la noche. En algún lugar de Austin, Brad y Jen probablemente revisaban la selección de vinos de Giovanni, completamente ajenos a que su velada romántica estaba a punto de transformarse en un desastre financiero y social que haría que la televisión de realidad pareciera aburrida. La primera llamada llegó exactamente a las 7:43 p.m., y no era de Brad, era de un número desconocido, lo que hizo el momento aún más delicioso de lo que había anticipado. Era el gerente del restaurante Giovanni llamando para informarme que había un problema con el pago en la mesa de mi esposo, y necesitaban hablar con el titular de la tarjeta de inmediato. Dios mío, respondí con mi voz más genuinamente preocupada. ¿Qué tipo de problema es? Todo está bien. El gerente, que sonaba como alguien que había manejado situaciones incómodas antes, pero que realmente no quería gestionar esta crisis particular un jueves por la noche, explicó que mi tarjeta había sido rechazada varias veces y aparecía como cancelada por actividad sospechosa. Eso es muy extraño. Continué con confusión digna de un Oscar. Ayer reporté que mi tarjeta estaba perdida porque no la encontraba en mi bolso. Está absolutamente seguro de que es mi esposo quien intenta usarla. ¿Podría describirme al caballero para fines de verificación? El gerente procedió a describir a Brad. Desde su línea de cabello en retroceso, su tendencia a gesticular dramáticamente al contar historias, hasta su hábito de sobreexplicar selecciones de vino para parecer sofisticado. Eso definitivamente suena como mi esposo, confirmé, pero estoy bastante confundida, porque actualmente estoy en casa, está allí con otra persona, porque si está usando una tarjeta cancelada, me preocupa que algo esté realmente mal. Hubo una pausa prolongada, llena del ruido de fondo del restaurante. Señora, su esposo está cenando con una acompañante femenina. Ya han pedido y consumido la mayor parte de su comida. Una acompañante femenina. Dejé que la cantidad justa de dolor se colara en mi voz. Entiendo. Bueno, como mencioné, la tarjeta fue cancelada ayer por motivos de seguridad, así que cualquier cargo será rechazado automáticamente. Lamento que esté lidiando con esta situación incómoda, pero no puedo autorizar un pago de una cena de la que no tenía conocimiento. Podía escuchar conversaciones apagadas de fondo, la voz de Brad elevándose hacia el pánico. El gerente intentando mantener la compostura profesional en una situación cada vez más poco profesional, y lo que sonaba como Jen preguntando repetidamente: ¿qué está pasando? ¿Por qué todos nos miran? ¿Qué debemos hacer con la cuenta pendiente? El gerente preguntó: eso queda completamente entre ustedes y las personas que ordenaron la comida. Espero que tengan métodos alternativos para pagar, respondí dulcemente. Les deseo suerte resolviendo esta situación. Desconecté y activé inmediatamente un temporizador en mi teléfono. Calculé exactamente 3 minutos antes de que Brad llamara con su número. 2 minutos y 54 segundos después, mi teléfono se iluminó con esposo, un contacto que había planeado actualizar desde hacía meses y ahora estaba profundamente agradecida de no haberlo hecho todavía. Susan,
¿qué demonios hiciste? La voz de Brad era puro pánico, sazonada con humillación pública. Podía escuchar el ambiente del restaurante y a Jen preguntando frenéticamente, ¿qué está pasando? ¿Están tomando fotos? Hola, cariño, respondí con la alegría de alguien genuinamente encantada de hablar con él. ¿Cómo va esa crucial reunión de inventario? Suenas como si estuvieras en un restaurante en lugar de revisar informes de existencias. Susan, esto no es remotamente gracioso. Nuestra tarjeta fue rechazada y el gerente te llamó directamente. ¿Realmente les dijiste que estaba aquí con otra mujer? Bueno, ¿lo estás? Pregunté con curiosidad inocente, porque reporté que nuestra tarjeta estaba perdida ayer después de no encontrarla en ningún lugar. Curiosa coincidencia. En realidad la encontré esta mañana en mi bolso, justo al lado de un fascinante recibo de Giovanni por casi 400 pesos del martes por la noche. El mismo martes que dijiste que trabajabas tarde en inventario, el silencio fue absolutamente magnífico. Podía escuchar prácticamente como el cerebro de Brad hacía cortocircuito mientras intentaba calcular cómo explicar esta situación estando en un restaurante caro con su amante y una tarjeta cancelada. Mira, puedo explicarlo todo, comenzó, que universalmente se traduce en, estoy a punto de construir mentiras elaboradas, estoy segura de que puedes explicarlo, interrumpí alegremente, pero primero, quizás quieras resolver cómo vas a pagar la cena. Entiendo que en Giovanni mantienen políticas estrictas sobre facturas impagas. Y estoy bastante segura de que tu tarjeta personal está al límite por todos esos otros cargos misteriosos que he estado documentando. Fue entonces cuando escuché a Jen de fondo, con esa voz cargada de mortificación que surge al darse cuenta de que tu velada romántica se ha convertido en teatro de escena. Brad, la gente literalmente está fotografiando esta situación. Esto es absolutamente humillante. La dulce sinfonía de las consecuencias sociales chocando con la realidad financiera. No hay nada como que tu aventura sea interrumpida por la economía básica de un restaurante y la documentación en un iPhone. Susan, por favor, suplicó Brad, su voz ahora con el tono desesperado de alguien viendo cómo su cuidadosamente construida doble vida se desmorona en tiempo real. Solo llama a la compañía de la tarjeta de crédito y autoriza este cargo. Podemos discutir todo cuando llegue a casa esta noche. Con respecto a eso, dije casualmente, tomando un sorbo de mi vino, quizás quieras buscar alojamiento alternativo esta noche. Cambié nuestras cerraduras esta tarde. Hubo otra pausa, tan prolongada que me pregunté si se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste? ¿Cambiaste las cerraduras? Preguntó Brad, incrédulo. Sí, por motivos de seguridad, respondí. Al parecer, ya no puedo confiar en la persona que poseía las llaves para tomar decisiones honestas sobre dónde vive realmente. Me pareció una precaución razonable. El ruido de fondo se intensificaba dramáticamente. Podía escuchar al gerente intentando una resolución diplomática, otros comensales prestando atención al drama que se desarrollaba, y a Jen sufriendo lo que parecía ser un colapso emocional completo por su reputación profesional y su posición en la comunidad. Susan, no puedes simplemente dejarme fuera de mi propia casa. De hecho, si puedo, dije, ambos nombres aparecen en la escritura, lo que significa que tengo la misma autoridad para cambiar las cerraduras que tú para gastar nuestros fondos conjuntos en cenas románticas con tu novia. El cerrajero fue muy comprensivo cuando le expliqué que mi esposo había estado usando nuestra tarjeta compartida para gastos románticos no autorizados. Fue entonces cuando Brad cometió un error táctico crítico. Eligió la ira sobre la disculpa. Esto es absolutamente una locura. Estás siendo completamente irracional. Irracional, me reí, y fue genuinamente terapéutico reírme auténticamente por primera vez en meses. Brad, has estado usando nuestra tarjeta conjunta para financiar una relación con otra mujer mientras yo me quedo en casa comiendo cenas de microondas y equilibrando nuestro presupuesto doméstico. Si alguien está actuando irracionalmente, es el hombre que pensó que su esposa nunca notaría cenas románticas de 400 pesos en una ciudad donde nuestro gasto habitual es la happy hour de plebes. Podía escuchar susurros cada vez más frenéticos entre Brad y Jen, lo que sonaba como el gerente acercándose de nuevo a su mesa con evidente reluctancia, y la voz de Brad volviéndose progresivamente más desesperada. Mira, de alguna manera voy a resolver el pago y luego iré a casa para que podamos resolver esto como adultos maduros. Estás absolutamente invitado a intentarlo, dije dulcemente, pero Brad, probablemente deberías llamar a tu madre. Ella espera tu llamada esta noche. Algo sobre valores familiares y vergüenza pública.
expresó opiniones bastante firmes sobre los hombres casados que aparentemente olvidaron su educación. La línea quedó tan silenciosa que prácticamente podía escuchar cómo subía la presión arterial de Brad. Llamaste a mi madre, hablé con Margaret ayer. De hecho, tuvimos una conversación maravillosa sobre el compromiso en el matrimonio y lo decepcionada que estaba al enterarse de que su hijo aparentemente había olvidado todo lo que le enseñó sobre ser un ser humano decente. Está muy ansiosa por recibir tu llamada, y Brad, agregué como un encantador añadido, tal vez quieras revisar también la situación de vivienda de Jen. Tengo entendido que sus vecinos se han vuelto bastante observadores respecto a los estándares de la comunidad y la integridad personal. Desconecté antes de que pudiera responder y me serví inmediatamente otra generosa copa de vino. La fase 1 estaba completa, y los resultados superaron incluso mis expectativas más optimistas. Mi teléfono volvió a sonar de inmediato, pero dejé que fuera al buzón de voz, luego volvió a sonar, y otra vez, al quinto llamado consecutivo en 8 minutos. Apagué el dispositivo por completo y decidí disfrutar de la tranquila paz de mi hogar recién asegurado. Alrededor de las 9:30 p.m., escuché los sonidos predecibles de alguien probando llaves que ya no funcionaban, seguidos de golpeteos cada vez más frustrados de manijas que no cooperaban. Luego llegaron los golpes insistentes, que eventualmente se convirtieron en golpes completos, acompañados de Brad llamando mi nombre con la desesperación que usualmente reservamos para desastres naturales. Reactivé mi teléfono y escribí un solo mensaje de texto. Los gastos de hotel se acumulan rápidamente cuando has estado usando nuestro dinero para cenas románticas. La información de contacto de tu madre está en tu teléfono si necesitas un lugar donde quedarte. O quizás Jen tenga un sofá disponible, suponiendo que sus vecinos aún no hayan visto los avisos comunitarios. Los golpes se detuvieron de inmediato. 22 minutos después, recibí un mensaje de Margaret. Bradley está aquí, estamos teniendo una conversación extensa sobre consecuencias y responsabilidades. Gracias por informarme sobre el tipo de hombre que aparentemente crié. Perfecto, que explique a su madre por qué está durmiendo en su habitación de la infancia a los 35 años, no por indiscreciones juveniles, sino porque traicionó sistemáticamente la confianza de su esposa y agotó sus cuentas conjuntas para financiar una aventura con su compañera de trabajo. Esa noche dormí mejor que en los últimos 8 meses, en una cama que de repente se sentía enorme y mucho menos decepcionante. La casa mantenía una calma que resultaba terapéutica en lugar de solitaria, y por primera vez en años, me dormí sin preguntarme qué mentiras tendría que fingir creer al día siguiente. Pero lo hermoso de las consecuencias es que no terminan con una sola cena humillante. Tienden a acumularse y multiplicarse como los intereses de una deuda que sigue creciendo hasta que alguien finalmente presta atención al saldo, y la semana educativa de Brad Parker recién comenzaba. El viernes por la mañana amaneció con la claridad prístina que surge al habitar finalmente la realidad en lugar de una fantasía cuidadosamente mantenida. Me desperté con 26 llamadas perdidas, 62 mensajes de texto y la profunda paz que acompaña el dejar de fingir que las mentiras de otra persona tienen sentido racional. Los mensajes de texto eran una obra maestra de pánico creciente y dignidad menguante. Comenzaron con intentos de control de daños de Brad. Necesitamos discutir esta situación racionalmente. Avanzaron a negociaciones desesperadas. Puedo explicar todo si solo me dejas entrar. Se intensificaron a ira frustrada. No tenías derecho a avergonzarme públicamente de esa manera. Y finalmente se degradaron en pura desesperación. Estoy durmiendo en el sofá de mi madre y ella no deja de darme lecciones sobre honor familiar y responsabilidad personal, pero el verdadero entretenimiento llegó vía números desconocidos, mensajes de completos extraños que aparentemente habían sido testigos o escuchados sobre el incidente en Giovanni a través de la eficiente red social de Austin. Uno decía: chica, eres absolutamente legendaria. Toda la ciudad está comentando la situación de la tarjeta de crédito. Otro declaraba: mi amiga trabaja en Giovanni y dice que el personal de cocina todavía se ríe de esto durante sus turnos. Mi favorito personal vino de alguien cuyo vecino vivía en el complejo de apartamentos de Jen. La estrategia del tablón de anuncios fue un genio puro. Jen empacó y se mudó de inmediato. Todo el edificio estaba hablando sobre ética profesional y estándares comunitarios. Pasé la mañana del viernes haciendo algo revolucionario, exactamente lo que quería lograr. Organicé sistemáticamente nuestro dormitorio, embalando todas las pertenencias de Brad con la eficiencia de alguien que había estado preparándose mentalmente para este momento durante meses sin darse cuenta. Cancelé nuestra
suscripción conjunta de Netflix y creé una nueva cuenta con mis preferencias exclusivas. No más documentales deportivos ni películas de acción que nunca había pedido soportar. Incluso reorganicé los muebles, colocando el sofá frente a nuestra gran ventana en lugar del televisor, porque siempre había preferido la luz natural a los comentarios constantes de Brad sobre cualquier juego que estuviera transmitiéndose. La casa comenzó a parecer un espacio donde realmente vivía, en lugar de un museo. Dedicado a acomodar las preferencias de otra persona, alrededor del mediodía, Margaret llamó: Susan, querida, necesitamos discutir las futuras disposiciones de vivienda y comportamiento de Bradley. Arte. Era la primera vez en 8 años que me llamaba querida en lugar de la esposa de Brad. Por supuesto, respondí, acomodándome en mi sillón de lectura favorito con café recién hecho en mi taza preferida. Como fue la conversación. Bradley ha admitido todo, dijo, con el tono de alguien que había pasado décadas enseñando a los niños sobre las consecuencias y estaba profundamente decepcionada al descubrir que sus lecciones no se habían absorbido permanentemente. La otra mujer, los cargos en restaurantes, las mentiras sistemáticas sobre trabajar hasta tarde, todo. Le proporcioné a Margaret mi cronología completa, los meses de cambios de comportamiento sospechosos, los cargos de la tarjeta de crédito, el recibo que descubrí, el patrón completo de engaños que se había desarrollado durante 6 meses. Margaret escuchó con la concentración que nunca había prestado a mis historias sobre logros laborales o eventos familiares. Ese chico fue criado para ser honesto y fiel, dijo finalmente. Este comportamiento no representa a quien enseñé a ser. No, estuve de acuerdo, lo criaste excelente. Esto representa a quien él eligió conscientemente ser a pesar de tu buena crianza. Hubo una pausa prolongada. ¿Qué necesitas de mí para avanzar con éxito? Ahí fue cuando me di cuenta de algo hermoso. Margaret no llamaba para defender a su hijo ni pedir que perdonara su comportamiento, llamaba para determinar cómo ayudarme a manejar la situación con dignidad, asegurando que Brad enfrentara las consecuencias apropiadas por sus decisiones. Necesito que entienda que este matrimonio ha terminado por completo, afirmé simplemente, y necesito iniciar el proceso de divorcio sin drama, sin intentos de manipulación ni interferencia familiar. Considerado, respondió Margaret con la autoridad de alguien que había pasado 35 años asegurándose de que las acciones produjeran consecuencias. Bradley se comportará adecuadamente durante este proceso o descubrirá que no contará con apoyo familiar durante estos procedimientos. 2 días después, Brad llegó con su madre y hermana para recoger sus pertenencias. Parecía alguien que hubiera pasado un fin de semana completo siendo reprendida por cada mujer que alguna vez tuvo autoridad sobre él, y finalmente comprendió que el encanto y la manipulación no funcionan con quienes presenciaron sus berrinches infantiles. Susan, comenzó, pero Margaret lo interrumpió con una mirada que podría haber detenido el tráfico. Bradley se disculpará sinceramente, anunció firmemente. Recoge tus pertenencias y deja a Susan en paz para comenzar su nueva vida. La disculpa de Brad representó todo lo que esperaba. Un completo ejemplo de no disculpas, con frases como, se cometieron errores, y si mis acciones te hicieron sentir herida, pero ya no necesitaba una disculpa de calidad, necesitaba que se fuera permanentemente. Y Margaret se aseguró de que eso ocurriera de manera eficiente. Tus pertenencias están embaladas y listas junto a la entrada, informé, señalando la pila ordenada que había preparado. La información de contacto de mi abogada está con tu madre. Mientras cargaban las cajas en el vehículo de Margaret, Brad intentó una última manipulación. Entiendes que te amo, ¿verdad? Esta situación con Jen no significa nada, no representa nada importante. Lo entiendo completamente, respondí con calma definitiva, sintiendo solo un alivio cansado. Ese es precisamente el problema. Yo era importante, y me cambiaste por algo sin valor. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu juicio y tu carácter. Se fue sin decir una palabra más, y observé desde mi ventana cómo el auto de Margaret se alejaba, llevando los restos físicos de mi vida anterior. El divorcio se finalizó 6 meses después. Las leyes de propiedad comunitaria de Texas significaban que recibí la mitad de todo, incluyendo la mitad de la deuda de la tarjeta de crédito que Brad había acumulado financiando su relación con Jen. La contabilidad final fue casi poética en su justicia. Había gastado casi 9,000 pesos en 6 meses en hoteles, restaurantes, regalos y fines de semana románticos, todo financiado con nuestras cuentas conjuntas mientras yo permanecía en casa.
Administrando nuestro presupuesto doméstico y buscando estrategias de compra al por mayor, el aspecto más satisfactorio del acuerdo fue conservar nuestra casa. Como había estado pagando la hipoteca de manera constante y podía demostrar estabilidad financiera, el juez me otorgó la propiedad completa a cambio de asumir toda la responsabilidad hipotecaria. Brad retuvo su deuda de tarjeta de crédito y los recuerdos que esas cenas caras habían generado. Jen, mientras tanto, descubrió que salir con un hombre recién divorciado con importantes obligaciones financieras y una madre que activamente la despreciaba no era la aventura romántica que había imaginado durante su aventura. Se separaron aproximadamente 2 meses después de que el divorcio se finalizó, cuando Brad no pudo mantener el estilo de vida al que ella se había acostumbrado durante su recorrido de restaurantes por Austin. Lo último que supe es que se mudó a Dallas para un nuevo comienzo, que en código texano significa escapar de las consecuencias sociales de tus propias decisiones. Brad intentó volver al mundo de las citas, pero la noticia se había difundido en los sorprendentemente interconectados círculos sociales de Austin. Al parecer, a las mujeres no les entusiasma salir con hombres notorios por infidelidad financiera y humillación pública en restaurantes. Su perfil de citas probablemente debería haber incluido: recién divorciado por fraude de tarjeta de crédito y humillación pública, relaciones complicadas con la madre incluida sin cargo adicional. En cuanto a mí, estoy prosperando más allá de mis expectativas. 6 meses después del divorcio, recibí un ascenso a directora de marketing. Al parecer, cuando no inviertes toda tu energía emocional en manejar las malas decisiones de otra persona, tienes mucho más espacio para el éxito profesional. Me inscribí en clases de cerámica porque siempre quise aprender, pero nunca tuve tiempo cuando estaba ocupada desempeñando el papel de esposa perfecta y solidaria. Incluso volví a Giovanni's en el primer aniversario del incidente. El gerente me reconoció inmediatamente y envió una botella de champaña de cortesía con una nota: por la noche más memorable en la historia de nuestro restaurante, siempre bienvenida. Y garantizamos que todos los sistemas de pago funcionan perfectamente. Mi casa ahora se siente completamente transformada. Las paredes están pintadas de colores que realmente me hacen feliz. El refrigerador contiene comida que realmente quiero consumir, y no hay ni un solo canal deportivo en mi suscripción de cable. Me despierto cada mañana en un espacio que refleja mis decisiones, en lugar de compromisos con las preferencias de otra persona. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé la situación, si desearía haber intentado terapia de pareja o darle otra oportunidad a Brad. La respuesta sigue siendo consistente: lo único que lamento es no haber cancelado esa tarjeta de crédito 6 meses antes. Porque 8 años de matrimonio y una perfecta noche de justicia financiera me enseñaron esta verdad esencial: a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es dejar de intentar salvar a alguien que elige activamente traicionar tu confianza. A veces, la manera más efectiva de enseñar a alguien sobre las consecuencias es permitir que experimente esas consecuencias completamente, aunque lleguen en medio de una costosa cena con su novia. Al final, no solo cancelé una tarjeta de crédito, cancelé una suscripción a una vida que lentamente estaba borrando mi identidad, una decisión conjunta a la vez. A diferencia de la relación de Brad con Jen, mi cancelación no vino con arrepentimientos y cero interés en opciones de renovación. Resulta que la mejor venganza no es simplemente vivir bien, es vivir auténticamente, con control completo sobre tus propias decisiones financieras y sin necesidad del permiso de nadie más para ser feliz. Y eso, mis amigos, vale más que todas las cenas caras en Austin juntas.